Nos fuimos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a este episodio de Esa es la que hay. Para aquellos que vieron la primera transmisión y no escucharon a Aurelio, o la de nuevo, para los que se unen a la transmisión por primera vez, pues bienvenidos a este episodio desde la cuarentena. Los sistemas, ¿verdad? Son nuevos, estamos tratando de conectarnos. Ya se supone que Aurelio se escuche. Por favor, si no se escucha Aurelio, grítenos, ¿verdad, Aurelio? Griten, por favor, griten. Sí, nos tiran ahí en los comentarios y hacemos los arreglos rapidito porque la conversación se está dando bien buena, pero la vamos a volver a tomar sin ningún problema. Y aquí, sí, te escucha Aurelio, te escucha. Ok, estamos en ley, ahora sí. Pues en este episodio de la cuarentena no vamos a hablar del coronavirus específicamente, pero sí vamos a hablar de algo que está relacionado a ello, ¿verdad? Y algo que mucha gente está hablando, ¿verdad? Y nosotros vamos a traer la que hay porque es importante no quedarnos atrás y no quedarnos en el mismo rollo del coronavirus, sino que como siempre hay que estar pendiente a aquellos buitres, perdón, a aquellas personas que se aprovechan de la crisis para su beneficio propio. En este caso, estamos hablando de la industria farmacéutica aquí en Puerto Rico, que constituye un 8% de la producción de fármacos en los Estados Unidos. Esa misma industria... Fármacos y medical devices en general. Exacto. Es una gama de productos variados, no meramente la pastilla, sino otro tipo también de instrumento médico. Exacto. Esa misma industria que hace años acá en Puerto Rico era muchísimo más grande gracias a unas extensiones contributivas, está buscando, se llamaba la sección 936, está buscando ahora volver con una nueva extensión, con un nuevo espacio bonito para ellas, que en este caso se llaman las zonas de oportunidad. Las zonas de oportunidad fue algo que se propuso en el plan fiscal de Donald Trump hace un año, que el gobernador Ricardo Rosselló intentó meterse, ¿verdad? Pero la crisis del verano, ¿verdad? No permitió eso y ahora... La crisis del verano, el puño de Trump, etcétera. Que los demócratas no lograron capturar el Senado, también fue un impedimento para eso, pero... Y entonces, muy de contexto. Sí, hay mucho contexto. Pero entonces ahora el contexto se da perfecto, se da el espacio perfecto para que las personas, se da el espacio perfecto para que la industria llame nuevamente al asunto, ¿verdad? Esto de crear esta nueva zona de espacio, ¿verdad? Este nuevo espacio contributivo gracias al coronavirus, ¿verdad? Entonces, a nosotros, ¿verdad? A mí me levantó un poco de cuestionantes esto, porque como todo proceso, ¿verdad? Político, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso, cuando hablamos de un proceso político y económico, pues tiene sus cosas más buenas y tiene sus cosas más malas, que hay que tener en consideración. Y por eso que en esta conversación vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre esos pros y contras, sobre esta cuestión, esta propuesta de crear este espacio, ¿verdad? Esta zona de oportunidad, o sea, una nueva sección 936 para las farmacéuticas aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que están ahora mismo en Irlanda, que están ahora mismo en otras partes del mundo. Y para eso tenemos a Aurelio. Aurelio, cuéntame qué tú opinas sobre este plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Pues mira, Marino, antes de que nos interrumpiera el problema técnico, el glitch, estábamos hablando con nuestros amigos de Facebook de Esa es la que hay. Que, como tú muy bien mencionaste, estamos ante una crisis de una pandemia del coronavirus y todo el enfoque está en el coronavirus y cómo combatirlo y si se hacen las pruebas y si no se hacen las pruebas y por qué no se hacen, etcétera, y por qué sí, bla, 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 bla. Pero tras bastidores hay también unos jugadores en movimiento para traer de vuelta la industria farmacéutica en Puerto Rico. Y digo de vuelta porque si bien es cierto que todavía hay unas empresas en Puerto Rico, la realidad es que no compara con ese gran boom de los 80 y de los 90, donde estaban las farmacéuticas en todo su apogeo aquí en Puerto Rico y la economía estaba bollante. Ahora, ¿por qué estaba bollante? Bueno,
porque en aquel tiempo existía la famosa sección 936, que aquí todavía sueñan con ella y la idolatran y le rezan un Padre Nuestro y tres Ave María cada vez que mencionan los tiempos de la 936 y se persignan y toda la cuestión. Exacto. Porque obviamente fue un subterfugio económico que el gobierno de los Estados Unidos implementó, donde estas compañías se iban a establecer en Puerto Rico y iban a pagar absolutamente cero de contribuciones federales. Exacto. Obviamente fue una movida que en ese momento fue muy positiva para la economía de Puerto Rico. Se establecieron decenas de empresas farmacéuticas y de manufactura en Puerto Rico, se crearon miles de empleos bien remunerados y bien pagos. Pero ¿qué sucede? A mediados de los 90 se comienza a revisar esa sección y contrario a lo que se repite y se repite constantemente en Puerto Rico de que fue Pedro Rosselló y el PNP que sacaron a las 9 exactamente para adelantar la estabilidad y no sé qué rayo. La realidad es que el propio gobierno de los Estados Unidos, y como tú mencionaste en la transmisión anterior, la transmisión fallida, el propio Congreso republicano, sí, buscando equidad económica entre todos los estados. Exacto, el Congreso republicano de aquel entonces, ¿verdad? De aquellos años, entendía que más que un beneficio económico y una zona de oportunidad y desarrollo, la sección 936 era mantengo corporativo. Uh-huh. Simple y llanamente, era un subterfugio para evadir impuestos por la vía legal. Y eso era inaceptable para el gobierno de los Estados Unidos y por eso es que se decide eliminar la sección 936. Obviamente, esa eliminación no fue de la noche a la mañana. Y conlleva un proceso, ¿verdad? Hubo un proceso de transición de 10 años. Donde gobernaron PNP y populares. Donde hubo gobiernos PNP y populares. Y la combinación desastrosa. Y la combinación de ambos, ¿verdad? Sobre todo, recordamos muy bien ese gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y la legislatura PNP. Y en ese cuatrenio específicamente fue que salió por completo la 936, específicamente en el año 2006, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Que por cierto, el año después fue que aprobaron el IVA de 7%. Exacto. Pero, anyway, el punto es que la sección 936 se iba a ser eliminada en un periodo de 10 años y se supone que en ese periodo de 10 años el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenía que implementar un plan de incentivos económicos. O un nuevo sistema de desarrollo económico, o sea, una nueva economía en Puerto Rico. Exacto. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. No. Literalmente no hicieron nada los gobiernos subsiguientes. De hecho, los gobiernos de ese tiempo, quiero decir, no solamente no hicieron nada, perdieron el foco completamente. El gobierno de Sila Calderón se enfocó en detener todas las obras de infraestructura que iniciaron bajo el gobierno de Rosselló. Se enfocó también en meterle $1,000 millones a su proyecto de comunidades especiales, que al día de hoy no sabemos dónde está metido ese proyecto y dónde se metió ese dinero. Uh-huh. Y obviamente el gobierno compartido de Acevedo Vilá, que fue un total desastre, que hubo cierre de gobierno y bueno, fue una total pérdida de tiempo ese gobierno. Exacto. Bottom line, no se hizo nada. Y ahora con esta situación de la pandemia del coronavirus, pues se está abriendo el foco de oportunidad nuevamente. ¿Por qué? Porque como mencionaste, uh-huh, solamente apenas un 8% de la manufactura de medicamentos y medical devices se hace en los Estados Unidos. El resto del 92% de ese consumo se hace en Irlanda, en India y en China. En China. Precisamente de donde viene la crisis del coronavirus en primer lugar. Y entonces esta pandemia le trae al gobierno de Estados Unidos la atención de que, mira, no es la primera vez que nos pasa esto, que nos muerde el mismo perro, donde tenemos que depender del suplido de China en medio de una pandemia saludista. Como pasó hace aproximadamente como 12 años con la pandemia del SARS, que empezó en China, que tiene el mismo origen que esta. Exactamente. Entonces el gobierno de Estados Unidos ahora está como que, ok, nos mordió el perro de nuevo, uh-huh, por segunda vez. Exacto. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Exacto. Pues se está trayendo ahora la manera, se está dialogando públicamente ya la manera de establecer política pública donde se pueda traer nuevamente la industria farmacéutica a Puerto Rico. ¿Por qué a Puerto Rico? Bueno, varios factores. Primeramente que
Puerto Rico es territorio norteamericano, estadounidense, ¿verdad? Somos un territorio no incorporado, somos ciudadanos americanos, jurisdicción americana, bla, 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 all that. Segundo, Puerto Rico cuenta con una mano de obra muy atractiva para la industria farmacéutica y manufactura. Porque es barata. Hay una mano de obra. ¿Ah? Porque es barata, pero es una preparada. Exactamente, es una mano de obra que es económica, pero bien académicamente preparada, tiene muchísimos años de experiencia y obviamente estas compañías ven en un atractivo invertir en una mano de obra experimentada y académicamente preparada por la mitad del costo que le sale contratar un ingeniero o un instrumentista en los estados. O sea, en cualquier estado. Estamos hablando de mano de obra más económica. No pagarían absolutamente impuestos o impuestos más bajos, todo depende de cuál sea el plan que se presente, porque todavía no está claro. Como tú mencionaste ahorita, llevamos hablando de este proyecto económico llamado Zonas de Oportunidad hace más o menos unos 2 años y medio. Sí, porque pero todavía no se ha definido. Porque es una legislación que no tiene reglamentación. Y toda legislación sin reglamentación es una legislación inútil. O sea, la legislación lo que realmente está planteando es que podemos hacer esto. Y que lo podemos hacer en estados también, en comunidades pequeñas, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Podemos traer una industria y ponemos las reglas del juego, ¿verdad? Que nos convengan para esa comunidad y esa industria. Y eso lo mismo se está planteando aquí en Puerto Rico, que el gobernador anterior, Ricardo Rosselló, quería que se convirtiera Puerto Rico entero en una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de necesidad y que se le pueda implementar esta zona de oportunidad a todo Puerto Rico. Eso es lo que quería Ricky. Yo no veo si eso sea factible, que la isla entera sea... Sí, pero eso es lo que quería Rosselló y no se logró. Claro, no se dio por estar ofreciendo puños y demás, pero el punto es, volviendo a la temática, habría que ver cómo se desarrolla. La Junta de Supervisión Fiscal emitió una carta al alto liderato federal. Trump, Nancy Pelosi. Incluyendo líderes del Congreso que obviamente van a tener mucho que ver con este proyecto económico. Auscultando la posibilidad de que en efecto se pueda traer este nuevo proyecto de zonas de oportunidad y le piden explícitamente en la carta, en adición de sustentar el pedido con mucha data, información y demás, plasman en la carta que por favor mantengan al gobierno de Puerto Rico en el loop, ¿verdad? Que lo mantengan informado, que están en la mejor disposición de trabajar los aspectos y detalles del proyecto económico en conjunto. Y yo me imagino que eso va a ser importante porque si nos dejamos llevar por la razón inicial que llevó al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, no a Pedro Rosselló, a eliminar la sección 936, era que era un mantengo económico, un mantengo corporativo, así mismito, o sea, no nos estamos inventando la palabra. Corporate wealth, mantengo económico, mantengo corporativo. Y yo no veo la forma en que se vuelva a establecer ese tipo de medidas, a pesar de que Donald Trump ha estado ofreciendo muchísimos incentivos económicos a las empresas, siendo él empresario al fin y para de muchos de ellos. No es menos cierto que el Tesoro Federal ha mostrado reservas en otorgar ciertos incentivos económicos. De hecho, en juego todavía está el impuesto a las foráneas aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que para los que no recordaban, tenemos la crisis del impuesto a las foráneas, que aquí en Puerto Rico se le cobra un impuesto a las empresas foráneas. Eso de Estados Unidos. Empresas domésticas haciéndose pasar como foráneas. Exacto. Eso es lo que está pasando. Sí, porque el status quo de Puerto Rico presta para eso, para que lo que realmente es doméstico se vea como foráneo y eso le beneficia. Exacto. A nosotros, nos beneficia a nosotros. Esa es la gran tragedia del Estado Libre Asociado. Unas cosas somos domésticos, otras cosas somos foráneos. Depende de cómo te convenga la cosa. Y eso es otra cosa que al gobierno de los Estados Unidos y a este gobierno de Donald Trump no le ha gustado. Y el propio secretario del Tesoro ha dicho que ese impuesto de la foránea lo tienen que cambiar porque ya no lo vamos a seguir pagando. Exacto. Y para que tengan una idea, y para caer de nuevo en tema, el impuesto a las foráneas, el gobierno de Puerto Rico lo cobra, pero esa empresa le pide un crédito al gobierno federal sobre ese impuesto. O sea, it's free money.
it's free money, es dinero gratis, es básicamente un subterfugio hasta cierto punto peor que la 936. En la 936 el gobierno federal simplemente no cobraba nada. Exacto. Ahora está pagando. Le está dando un crédito a estas empresas por un impuesto que la empresa le está pagando al gobierno de Puerto Rico, ni siquiera al gobierno federal. Exacto. Porque por eso que se han movido también a eliminar ese crédito a la foránea, y de hecho hace aproximadamente un año fue que empezaron a tocar este tema y le dijeron al gobierno de Puerto Rico, prepárate, y todavía no han hecho nada. Y lo que, así que nos va a picar el mismo perro a nosotros también, si no nos ponemos para nuestro número. Sí, pero en esta ocasión es la Junta de Control Fiscal la que está buscando, ¿verdad? Está pendiente a esto y está buscando crear este espacio económico para la farmacéutica. Claramente, como tú estabas mencionando, el problema que yo veo, ¿verdad? Son dos problemas. El primer problema es, ¿verdad?, la falta de representatividad del pueblo en esta negociación para la llegada de estas industrias. En el pasado, en Puerto Rico, las industrias llegaron, ¿verdad?, y metieron mucho capital aquí en Puerto Rico, pero realmente era una relación de codependencia, de que sin ella no podíamos. Y realmente, cuando se fueron, pues no podíamos. Eso es la crisis que llevamos por años, ¿verdad? Y entonces eso a mí me preocupa. Entonces, se tiene que, cuando venga a implementarse este sistema, esta zona de oportunidad, tienen que estar, ¿verdad?, balanceado para las ganancias para la empresa y las ganancias para el pueblo. Claro, no dan trabajo, empieza a moverse capital aquí en Puerto Rico, pero ¿qué tipo de beneficios en el trabajo nos van a dar? ¿Cuánto dinero va a estar corriendo entonces aquí en Puerto Rico? Entonces, tiene que haber una negociación que a mí me preocupa porque el gobierno de Puerto Rico no ha sido eficaz nunca en representar los intereses del pueblo. Que eso me levanta cuestionante. También otra cosa que me levanta cuestionante sobre este proyecto de oportunidad, ¿verdad?, para la farmacéutica, es que nuevamente, como dice su nombre, es de oportunidad para la farmacéutica. Pero entonces, me preocupa la cuestión de que prolongue el status quo. Yo soy de los creyentes, ¿verdad? Y eso no es de que seamos creyentes, sino que hay una teoría política que establece que los cambios políticos se dan por las crisis económicas, la crisis política. Una crisis política lleva a un cambio político y consecutivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, la revolución de independencia se dio por una crisis, ¿verdad?, de unos impuestos que le estaban poniendo al pueblo sin representación. Y eso llevó a la independencia. En Francia, la revolución francesa se dio porque los impuestos del rey y el rey comiendo del pueblo, y el pueblo se saltó y le cortaron la cabeza, la crisis, y llegó la revolución. Así mismo en Puerto Rico se dio la llegada de la farmacéutica. Las farmacéuticas llegaron en los años 70 por una crisis del petróleo. La economía que antes funcionaba aquí en Puerto Rico, antes de la farmacéutica, era la economía del petróleo. Aquí nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, en Laja, ¿verdad?, que está la refinería esta que está abandonada, es Capeco. La Corco. Corco, exactamente, Corco. Era una refinería de petróleo aquí en Puerto Rico, entre otras compañías que estaban dedicadas al petróleo, que les refinaban el petróleo de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso hizo mucho dinero aquí en Puerto Rico hasta que vino la crisis del petróleo de los años 70, donde la península la península pérsica, ¿verdad?, cerró los suministros por la revolución de Irán, llegó la crisis del petróleo, Puerto Rico se fue por el hoyo y tuvo que entonces buscar otro sistema económico. En ese caso, el sistema económico que llegó fue la farmacéutica, ¿verdad?, utilizando la sección 936, que se murió, como tú dijiste, en el 1996, porque se estaba buscando en ese momento una equidad económica y de oportunidad para todos los estados y territorios. O sea, no podía existir, según los congresistas, un espacio donde las compañías fueran a beneficiarse de ese espacio porque tenía unas extensiones contributivas, a diferencia de los estados. ¿Qué pasó? Además de que vamos a hablar claro. Esas empresas estaban en Puerto Rico sin pagar contribuciones, empleando a decenas de miles de puertorriqueños a una fracción del costo. ¿Y qué era lo que veían los congresistas de esa época en Puerto Rico? ¿Qué tal si elimino la 936 para que se vengan para mi estado? Exacto. Y todo ese dinero que están invirtiendo en Puerto Rico lo inviertan para mi estado. Y no pasó.
esa era la mentalidad, básicamente, y no pasó. de ese Congreso de los años 90. O sea, estaban haciendo? Velando por sus constituyentes, exacto, buscando oportunidades para sus ciudadanos de sus estados, para sus constituyentes. O sea, por eso es que yo digo, y lo vuelvo a reforzar, que el decir que la 936 se fue porque Pedro Rosselló se levantó por el lado izquierdo de la cama y le quiso eliminar, no. es un comentario tan banal y tan finito, porque es que habían muchos otros elementos en juego y muchos intereses de por medio como los hay ahora. O sea, el hecho de que se esté hablando de volver a revivir una especie de subterfugio como la 936 ahora, y que se esté hablando públicamente y sin tapujos, es que hay cabildeo de por medio ya debajo de la mesa impulsando este tipo de medidas. Y eso se cae de la mano. Y eso es lo que me preocupa. Y en el caso de Puerto Rico, se logra eliminar la 936 precisamente por la desigualdad. El estatuto de desigualdad, yo te aseguro a ti que si Puerto Rico hubiera tenido senadores federales y congresistas federales en aquel entonces, se iban a tener que matar antes de eliminar la 936. Pero no fue así porque somos un mero territorio y no teníamos representación. Hace lo que le da la gana con nosotros. Exacto. Y lo que estaba hablando de la crisis es que en este espacio de crisis que estamos ahora, pues claramente tenemos que buscar un nuevo sistema de desarrollo económico. Estamos claros. Pero dentro del estatus que se está dando, o sea, dentro de ese nuevo desarrollo, ese nuevo modelo de economía, en este estatus va a volver a pasar lo que ya ha pasado, que le damos 20 años más a la colonia y vuelve a colapsar. So que lo que yo considero es que no podemos permitir que este modelo se desarrolle en la colonia. Este es el momento ¿verdad? Dentro de la crisis que estamos, es el mejor momento para conseguir la independencia o para conseguir la estabilidad. Porque, y dentro de esos estatus, tú puedes desarrollar ese modelo, porque, por ejemplo, las farmacéuticas ahora mismo están ¿en dónde? En países soberanos. Entonces, Puerto Rico, independiente, pudiera darle a esta farmacéutica el cielo, ¿verdad? Como país soberano. O, como Estado, dentro de esta legislación de zonas de oportunidad, podemos traerle también, darle el cielo también a estas farmacéuticas. Lo que no, ¿verdad? Lo que yo veo que es un problema, no podemos darle el cielo bajo el estatus que no nos beneficia a nosotros. O sea, el status quo no nos beneficia a nosotros porque al final del camino vienen de allá del Congreso, se saltaron de esta nueva zona hay un cambio, puede haber un cambio de administración meramente, 4 años, y quitan el proyecto, porque este proyecto es republicano, llegaron demócratas y lo quitaron. So que se puede morir en 4 años, se puede morir en 2, se puede morir en 8. So que ese vaivén político nos afecta por el estatus que tenemos, ¿verdad? Y me levanta cuestionantes sobre el fin de este proyecto de zonas de oportunidad para la farmacéutica en el status quo, o sea, en la colonia. Yo considero que el momento es ahora para buscar un status quo, ¿verdad? Un estatus que nos beneficie y que nos dé soberanía, independencia o estabilidad. Y dentro de eso, pues le ofrecemos el cielo a quien sea, no solamente a la farmacéutica, pero claro, dentro de la estabilidad nos beneficia más porque los Estados Unidos están buscando mover las farmacéuticas dentro del territorio. O sea, que las farmacéuticas estén y que esta industria esté dentro de su territorio, porque eso ha sido lo que quiere hacer Donald Trump desde que llegó, traer todas las industrias otra vez para acá, ¿verdad? Para, ¿verdad? El beneficio de los Estados Unidos según él, ¿verdad? Sí. Sí, yo entiendo que al igual que tú, si no quieren volver a repetir el error de las 936 en el sentido de que las establecí y al par de años las quité y se cayó todo y se colapsó todo el sistema de salud, de distribución y manufactura de medical devices y medicamentos y demás, como ocurrió con el SARS y como está ocurriendo ahora con el coronavirus, pues definitivamente hay que cambiar el modelo. Puerto Rico, sin duda alguna, no puede continuar con el estatus que viene. Y prueba de eso es la misma 936. Aquí hubo un boom económico porque fue artificialmente financiado por el gobierno federal. Y una vez el gobierno federal le dio la gana de quitarlo, se cayó porque no había, o sea, se cayó la economía, primero obviamente por la incapacidad administrativa de los gobernantes de la época, y segundo porque la realidad es que Puerto Rico no tenía las condiciones, o sea, era artificial. Era una economía artificial. No, una economía que se hizo completa alrededor de las farmacéuticas. O sea, todo estaba, o sea, las universidades alrededor de estas áreas, por Barceloneta, la Universidad de Arecibo, estaba toda completamente relacionada con
con la industria. O sea, todo se da alrededor de una sola industria y eso es peligroso. O sea, eso es algo que se enseña en todo proceso de política económica. En toda clase de política económica tú tienes que tener una economía diversa, ¿verdad? Que tú tengas ganancias y tengas capital de muchas industrias. Pero en Puerto Rico hemos tenido por años el problema de todo recaer en una sola industria y cuando esa industria se va, pues claramente nos vamos todos por el mismo hoyo porque no tenemos un desarrollo económico diversificado. Que nuevamente eso pasa porque el status quo no nos permite a nosotros tener la soberanía para vendernos al mundo y a otras empresas y a otro tipo de industria. Yo entiendo que la movida ideal, si quieren hacer una movida inteligente, debe ser que suceda precisamente lo que está solicitando la Junta de Supervisión Fiscal, que haya una conversación, difícil, I know, pero que haya una conversación entre el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico para establecer una verdadera zona de oportunidad que tenga la capacidad de ser permanente. Hablar de o prolongada, no permanente, prolongada. Prolongada más de 20 años, sin duda. Obviamente, hablar de cosas en el largo plazo y permanencia bajo el estatus territorial es totalmente incierto. Pues precisamente por la volatilidad del estatus. O sea, hoy somos territorio, pero mañana podemos ser una república independiente, como al otro día podemos convertirnos en un estado. Hay otros elementos importantes a considerar aquí. La industria farmacéutica manufacturera actualmente ha recibido muchos golpes, no solamente por la crisis económica, sino por la pésima infraestructura que tenemos en Puerto Rico, específicamente en el área de utilidades, lo que es acueducto, lo que es energía eléctrica, todos sabemos el desastre que hay en energía eléctrica ahora mismo, lo que es las carreteras. Esos son elementos básicos que este tipo de industria examina antes de establecerse en alguna jurisdicción, en alguna región, etc. Y actualmente, lamentablemente, las tres están deficientes, tanto acueducto como energía eléctrica, como lo que son las carreteras. Por otro lado, el gobierno federal está invirtiendo millones y millones y millones largos y va a invertir por los próximos 10 años. El estimado es cerca de $50,000 millones en Puerto Rico. La pregunta que hay que hacerse es, ¿el gobierno federal está pensando, analizando, contemplando invertir $50,000 millones en la infraestructura de Puerto Rico para declararlo una república independiente? No, definitivamente. Bueno. O para eventualmente poder declararlo un estado de derecho. Sí, porque obviamente eso es otro tema, pero lo estoy relacionando en el sentido de que sea lo que sea, estamos sujetos a la decisión que tome el gobierno federal sobre nosotros, porque las zonas de oportunidad no están en nuestras manos. No. Las zonas de oportunidad están en manos del gobierno federal. Es una que aquí en Puerto Rico pudiéramos hacer algunos movimientos para incentivar de alguna manera u otra. Está finito y obviamente no ha nacido, aparentemente no ha nacido el político con los pantalones o la falda para poder hacer lo que hay que hacer y hacer una verdadera reestructuración del gobierno y entonces tener la capacidad de poder hacer estas movidas económicas. Pero mientras tanto estamos sometidos a la voluntad y a la buena voluntad, a la mala voluntad del gobierno federal por el estatuto que tenemos. No, y hay viene otra cuestión bien interesante, que es lo que tú mencionas, que tenemos que tener las condiciones adecuadas para el cambio de estatus. O sea, y alguna gente dice, ¿no?, que Puerto Rico está mal, ¿cómo lo vamos a aceptar como estado? Eso es un argumento que está por ahí, que quizás podemos darle la otra perspectiva, porque de eso se trata, esa es la que hay, de ver todos los puntos, ¿verdad?, y traerle la que hay, ¿verdad? Otro punto puede ser de que hay gente considerando que, la gente de la Junta o whatever, están considerando que si creamos una industria poderosa aquí en Puerto Rico, pues se puede entonces ver así Puerto Rico bonito o Puerto Rico atractivo para convertirse en estado. O, ¿verdad?, en este caso vamos a dejarlo en esta cuestión de estado porque no se va a establecer una economía, una industria americana para entonces darle la independencia a Puerto Rico. No, eso no va a pasar. Claro. Por otro lado está el argumento de muchas personas y yo me hago eco de ese argumento,
en la medida en que Puerto Rico continúe siendo un territorio, es muy difícil. Un territorio dependiente como el que somos, dependiente económicamente y en muchos aspectos del gobierno federal, no hay manera, es muy difícil crear un verdadero estado próspero, un verdadero estado económicamente bollante. O sea, de nuevo... Sin soberanía diría yo. La gran bonanza de los años 80 y 90, ¿por qué fue? Por la sección 936. La gran bonanza de los 40 y los 50, ¿por qué fue? Bueno, porque estábamos entrando en el inicio de Lela. En el inicio de década. No, el inicio de Lela y la llegada de todas esas industrias americanas. La llegada de toda de la era de lo que es la industrialización, disculpa. Acabamos de recién salir de la Segunda Guerra Mundial, se estaba trabajando y obviamente Estados Unidos ganó, y se estaba trabajando con la reconstrucción. Allá para también tener la situación de los años 30, que sí hubo la recesión, pero obviamente pues el presidente Roosevelt, ¿verdad? Con todas las reformas que hizo, pues también Puerto Rico recibió bonanza de esas reformas que él realizó. Ahí la dependencia era mucho más alta en los años 30. O sea, que estamos hablando de que en todos, o sea, si tú te pones a analizar por encimita, de manera superficial, las épocas más bollantes que ha tenido Puerto Rico han sido a todas, de alguna manera u otra, subvencionadas por las acciones del gobierno federal, de una manera u otra, y de nuevo, es precisamente por el tipo de estatus territorial que tenemos, que es completamente dependiente, no tiene la soberanía ni la fuerza suficiente para lograr establecer las políticas públicas necesarias para ser autosuficiente. Como lo hace un Estado o un país independiente. Por eso es que yo soy de los que creo que cada vez que vienen con el comentario de que no, Puerto Rico tiene que ser próspero primero, es que no tenemos las herramientas para hacerlo ahora mismo. No. No se puede, la historia lo ha demostrado. Vayan a la historia. Todas las bonanzas económicas de Puerto Rico han sido financiadas por el gobierno federal. No ha sido, o sea, y yo no estoy diciendo que es que no tengamos el capital humano y la preparación y los cerebros y demás, es que simplemente no está el poder político. El poder político no está. Para poder hacerlo. No hay manera, honestamente. Exactamente. No, y el único, bueno, lo que estábamos hablando al principio, de lo único que podemos tener que le sacamos un impuesto a la foránea, pues uno de las personas, que lo financia al final el gobierno federal, uno de aquellos que quiere acabar con eso, es uno de aquellos de los que protege el status quo. Aníbal Acevedo Vilá quiere quitar el impuesto a la foránea, ¿verdad? Quitándonos lo más que podemos tener. Lo de la foránea es otro ejemplo perfecto. Es un ingreso subvencionado por el gobierno federal. 20% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico está siendo subvencionado por el gobierno federal. Casi nada. Bueno, por esa área. $2,000 millones. Y hay más. Sí, exacto, sin hablar de educación que hacen y demás, pero mínimo del presupuesto de $9,000 millones del gobierno de Puerto Rico, $2,000 millones es subvencionado por el impuesto a la foránea. De nuevo, como mencionamos ahorita, el impuesto a la foránea lo cobra el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal se lo acredita a la empresa. O sea, es free money. Y la empresa es americana. Y a las empresas americanas, a esos capitalistas americanos, es que les beneficia realmente el status quo. Porque dinero por todos lados y del gobierno. Y de nuevo, ya nos advirtieron que esa jugadita de free money no va más. Así que nos tenemos que alistar porque vamos a coger otro cantazo igualito al de las 936 si no se hace algo al respecto, si no se combina de alguna manera estas zonas de oportunidad. O si el gobierno de Puerto Rico no logra reaccionar a tiempo, nos va a pasar exactamente lo mismo que en las 936 y vamos a entrar en una nueva recesión en la década del 2020. Exacto. Para finalizar, tenemos que estar pendientes a estas negociaciones y a esto que se está pidiendo, porque es una industria bastante poderosa la de la farmacéutica. Hay que estar pendientes a qué se va a negociar. Recordamos que nuestros políticos no tienen la mejor reputación de representarnos correctamente. Por eso que también necesitamos nuevos políticos. Necesitamos un nuevo estatus y necesitamos un nuevo desarrollo económico. Y yo considero que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestros jóvenes y, ¿verdad?, y tenemos mucho talento para crear esas nuevas cosas que necesitamos para Puerto Rico. Nueva política, nuevo estatus y nueva economía. Una economía diversa, no dependiente, un estatus
soberanos, no dependientes y unos políticos, ¿verdad?, que nos representen realmente. Que por lo que tenemos que estar pendientes. Yo creo que hay que hacer un llamado a la clase política a que regresen al sentido común. Hay que regresar al sentido común. Y este proceso nos ayuda a eso. Sí, hay que regresar a esa mentalidad del sentido común. O sea, si este es el camino, si este no es el camino, if it works, don't fix it. Si hay que arreglarlo, ¿cómo lo hacemos? Pero hay que comenzar y lo que voy a decir ahora es como es ir en contra de la corriente, porque aparentemente el mundo como que se está moviendo en esa dirección. Pero yo creo que hay que regresar al político del sentido común y no es político populista, al cual, que es el que está proliferando en todas partes del mundo. Pero mira dónde estamos. O sea, mira dónde estamos ahora mismo. Tenemos un montón de payasos. En plena pandemia del coronavirus tenemos un montón de payasos en las posiciones de liderato a nivel mundial que están más pendientes al qué dirán, que están más pendientes a sus propias figuras y a sus propias imágenes, a su imagen como político, como gobernante, que verdaderamente lo que está impactando las economías de sus países y lo que está afectando a la sociedad en general. No, estoy completamente de acuerdo contigo y por eso, nuevamente, tenemos que estar pendientes a lo que está pasando con esto en particular, que es la cuestión de la farmacéutica. Ya por lo menos sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una comunicación oficial en cuanto a esto. O sea que ya se está comenzando a formalizar poco a poco la conversación. Hay que ver hacia dónde se va a dirigir y en cuánto tiempo. Estamos en año eleccionario, así que la sesión de la legislatura de Puerto Rico culmina en 3 meses. Si la cuarentena y el coronavirus lo permiten. Allá también a nivel federal me parece que termina en agosto, septiembre. Y luego vienen las elecciones. Sí. Puede que cambie entonces el gobierno, no sabemos qué va a pasar. Las encuestas apuntan a que puede haber un cambio de gobierno, pero las encuestas han fallado en el pasado, así que vamos a ver qué sucede. Lo mantendremos informado. Sí, lo mantendremos informado, trayéndole la que hay siempre. Por eso, siempre hay que estar, ¿verdad?, metidos en todo lo que está pasando, no dejarnos llevar por la ola de que todo es el coronavirus, sino ver lo que hay algunas personas aprovechándose de la situación para su beneficio propio, en este caso la industria farmacéutica, que no son el diablo, pero tú sabes lo que te cuesta a ti un medicamento, eso no te voy a decir eso. Entonces, por eso es que nos pareció importante a nosotros, ¿verdad?, traerles la que hay sobre esto que la industria farmacéutica quiere hacer aquí en Puerto Rico y ver cómo nosotros podemos ser parte de esa discusión, ¿verdad?, como ciudadanos, porque al final del camino los que van a trabajar para ellos somos ciudadanos puertorriqueños, americanos en Puerto Rico, que van a trabajar para ellos, y hay que ver qué tipo de beneficios nos van a dar y cómo va a funcionar esto. Eso está por verse, lo dejamos hasta aquí. Gracias por su, ¿verdad?, por su presencia en nuestro live. Con todo y todo lo podemos lograr. Gracias, Aurelio. Gracias a ti, Marino, y seguiremos haciendo estos live porque la cuarentena parece que va para largo. No, sí, hay muchos temas y sí, ya tengo el sistema para hacerlo, la cuarentena va para largo y estamos un poco aburridos, porque podemos hablar de estas cosas. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídate.